Buenos días familia, hoy vamos a hacer estos riquísimos pan baguette o pan francés. Acá en Paraguay lo llamamos también pan flauta y creo que en otros países lo llaman virotes y no sé cuántos nombres más. Pero acá lo llamamos pan baguette o pan flauta. Vamos a la receta paso a paso. Para la receta vamos a utilizar 500 gramos de harina de fuerza 3-0. Pesamos entonces 500 gramos de harina. Vamos a hacer un pequeño hueco en el medio y vamos a agregar 15 gramos de levadura fresca. Vamos a preparar un total de 300 ml de agua. Parte del agua ya vamos a utilizar para esponjar nuestra levadura directamente en el bol. Vamos a agregar en los costados 10 gramitos de sal. Vamos a utilizar en esta ocasión 4 cucharas bien llenas de aceite vegetal, aceite de girasol. Ponemos también los costados. Luego con nuestra maderita vamos a ayudarnos para mezclar bien nuestra levadura y vamos a darle un tiempo de 10 minutos para que pueda esponjar. Regresado después de los 10 minutos vamos a empezar el amasado. Primeramente vamos a mezclar lentamente todo. Agregamos un poco de agua. Mezclamos con la maderita con mucha paciencia este proceso. Vamos a agregar todo el agua sobrante. Una vez que mezclamos todo con la madera, ya empezamos el amasado de esta manera. Agarramos de abajo y vamos doblando hasta que se junte toda la masa. Una vez que tengamos todo bien mezclado, vamos a tirar en la mesa y vamos a amasar por unos 5 minutos. Agregamos un poco de harina para ir despegando toda la masa que se pega por la mano. Empezamos a doblar un poco y seguimos amasando familia. Con mucha paciencia, como digo, este proceso es el proceso que uno debe tener paciencia y debe hacerlo con amor. Doblamos un poquitito. Una vez que ya tengamos una masa ligera, una buena masa, enharinamos un poco la mesa y estiramos nuestra masa de esta manera. Vamos a hacer directamente el refinado de nuestra masa. Vamos a usar un rodillo de esta manera. Vamos a estirar. Estiramos unos 40-45 centímetros y luego estiramos en los costados. Doblamos primeramente así, de esta manera, y luego doblamos 2 veces. Es muy importante hacer un poco de refinado a la masa para que nuestro producto salga mucho mejor. Además, para ir formando mucho más red y que el producto pueda esponjarse bien. Estiramos la masa de esta manera con mucha paciencia. Luego estiramos los costados. Tratamos de despegar toda la mesa y vamos a dejar reposar aproximadamente unos 2 cuartas más o menos de largo y 1 cuarta y media de ancho. Una vez que repose por unos 15 minutitos, volvemos y empezamos a desgasificar. Este proceso debe ser un proceso que se haga con mucha paciencia. Desgasificamos bien nuestra masa. Vamos a cortar en 3 partes iguales. Aproximadamente tendría unos 250 gramos cada uno. Con la ayuda de nuestra espátula vamos a juntar la masa de esta manera, lo vamos doblando para que vaya a formando mucho más de red nuestra masa. Vamos juntando así de esta manera, doblamos y ya vamos a empezar a formar nuestro pan baguette. Agregamos de vuelta un poco de harina a la mesa, apretamos bien con paciencia. Desgasificamos bien. Una vez que ya tengamos más o menos de esta manera,
vamos a empezar a hacer unos pequeños cigarritos, empezando de la punta y empezando a doblar y apretando con la punta de los dedos. La parte donde se une vamos a empezar a apretar con los dedos para que se vaya formando nuestro pan baguette. Con mucha paciencia, si se pega por la mano, agregar un poquitito de harina por la mano para evitar que se pegue todo. Unimos bien la parte donde se une y hacemos un leve estirado, no apretar demasiado las masas, con suavidad estiramos un poquitito. Debe tener aproximadamente unos 40-45 centímetros de largo nuestro pan baguette y 250 gramos aproximadamente cada uno. Ya tenemos ya bien engrasado nuestra asadera y vamos a colocar de esta manera. Repetimos entonces el proceso una vez más para mostrarle. De esta manera apretamos bien. Con mucha paciencia. Una vez que ya tengamos así, vamos a empezar a hacer de vuelta una especie de cigarro. Doblamos y apretamos con el dedo, con los dedos, la parte donde se va uniendo. Con mucha paciencia para que se vaya formando nuestro pan baguette o pan flauta, como también lo llamamos acá en Paraguay. Una vez que terminemos todo este proceso de esta manera, colocamos todo en la asadera y directamente, antes de dejar reposar, vamos a hacerle los cortecitos con la ayuda de un gilet o una navaja. Vamos a medir aproximadamente, tiene 45 centímetros nuestro pan baguette, que sería más o menos la medida estándar. De esta manera entonces agarramos nuestra navaja y vamos a cortar, vamos a hacerle 4 cortecitos. Empezamos de la punta y un poquitito cejado hacia los costados vamos cortando. 1, 2, 3 y 4. 4 partes en total. Con decisión, sin miedo, le cortamos. Una vez que cortamos, vamos a agregarle aceite completamente en la parte superior de nuestro pan para que pueda tener un buen rompimiento y pueda dorarse bien también por arriba. Puede ser también mantequilla derretido, si es que no quieren ponerle aceite. Yo en mi caso le puse todo aceite. De esta manera entonces agregamos todito. Una vez que terminamos este proceso, ya vamos a dejar reposar solamente unos 10 minutitos, familia. No hay que dejarle demasiado tiempo. Solamente si hace mucho frío le dejamos un poco más, pero 10 a 15 minutos máximo, y después ya llevamos al horno. Tapamos de vuelta con la bolsita y vamos a dejarle reposar los 10 minutos que necesita. Una vez que pasa los 10 minutos, ya preparamos nuestro horno. Vamos a cocinar durante 30 minutos a 220 grados. Ya tenemos un tazoncito de metal con agua dentro del horno para que pueda generar un poco de vapor. Ponemos en 220 grados durante 30 minutos aproximadamente. Ir controlando. Una vez que ya vemos que esté bien doradito, ya sacamos nuestro pan baguette. Y esa sería toda la receta, familia. Acá ya volvemos, familia. Así quedaron nuestros panes. Hay que darle unos golpecitos y si se suena hueco, ya está todito nuestros panes. Se ven bastante lindos, crocantes por fuera y bien esponjosos por dentro. Y tiene un aroma espectacular. Le invito a hacer esta receta, familia.
En su hogar es facilísimo, cualquiera puede hacer si se propone. Suscríbanse los nuevos, las personas que les gusta mi video y si les gusta y si aporta valor para ustedes, suscríbanse para poder ver otros videos que vamos alzando en este canal. Y nada más, familia, sin más, vamos a encontrarnos en un próximo video. Chao, chao.